Esta segunda parte de la historia de Roma es muy importante. Ya hablamos de lo social y de lo político. Y un poquito hablamos de la expansión. Pero la expansión del Imperio Romano va a ser muy importante por lo siguiente. Una expansión de un lugarcito chiquitito en el mapa a mucho territorio extenso de Europa, el norte de África y Oriente va a suponer disputas con otros pueblos. Entonces, la expansión territorial de Roma va a tener muchos problemas porque cuando se expande para el norte, para, para Oriente o para el sur, es decir, el norte de África, pero el sur de Europa, se va a encontrar con muchos pueblos que algunos van a aceptar esa dominación, pero otros no van a aceptar esa dominación. Y cuando un territorio es muy grande, es muy difícil de gobernar. Entonces, supongamos que el emperador gobierna desde Roma, desde un lugar determinado. Pero después tenés kilómetros para el norte, kilómetros para el este, kilómetros para el sur. Bueno, no sabés quién vive en un lugar, quién vive en el otro. No sabés a quién conquistaste, qué fuerza tiene ese otro pueblo, si le gusta, si no le gusta. Esto es muy importante porque cuando Roma empezó a dominar otros pueblos, algunos pueblos opusieron resistencia y no estaban de acuerdo en esa dominación. Opusieron resistencia, fueron invadiendo ese territorio, primero pacíficamente, pero después empezaron a ejercer la violencia contra el emperador. El emperador se defendía con su ejército o sus ejércitos, pero algunos ejércitos de otros pueblos conquistados por los romanos eran más fuertes. Entonces, la expansión territorial de Roma fue muy grande. En un momento era tan grande que un emperador romano decidió dividir en dos el imperio para administrarlo mejor. Como era muy grande, lo dividió en dos. Entonces estaba el emperador y dos jefes de estado, es decir, que ya había un solo emperador, dos jefes de estado y a su vez otros gobernantes más. Esto se llamó la tetrarquía, es decir, el gobierno de 5 personas. Pero así como hubo un gobierno de 5 personas y se dividió el imperio, eso significó dividir la fuerza para defenderse de los extranjeros, de los pueblos extranjeros. Es muy importante esta división de Roma, del Imperio Romano. Se creó el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué es muy importante? Porque la invasión de pueblos extranjeros a Roma, es decir, al Imperio de Roma, supuso o derivó en la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, el imperio estaba dividido, el Imperio de Oriente era más fuerte que el Imperio de Occidente y muchos pueblos que habían sido conquistados por los romanos o no, o los conquistaron ellos, hicieron que el imperio romano de Occidente cayera y cayó en manos de otros pueblos, por ejemplo, los germanos, que son, para que nosotros lo tengamos más o menos claro, los alemanes, ¿no? Los antepasados de los alemanes, y de otros pueblos que venían del norte de Roma, ¿no? Es como si dijéramos que hubo invasiones externas al Imperio Romano de Occidente y dieron por finalizado el Imperio Romano de Occidente. Esto fue en el año 476 y es muy importante saber esa fecha porque a partir de ese año cambiamos de la Edad Antigua a la Edad Media. A partir de estas invasiones bárbaras que se le dice, bárbaras porque eran extranjeros
de Roma, de los romanos, no eran romanos, sino eran extranjeros, le decían bárbaros. Estas invasiones que hacen que se caiga el Imperio Romano de Occidente genera lo que los historiadores decimos un cambio de época. De la edad antigua pasamos a la edad media. A partir del 476 y de estas invasiones empezamos a hablar de la edad media. Eso lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, que va a ser la última, y después lo van a ver en segundo año. Entonces, muy importante para cerrar, recordar que Roma fue dividida en dos, en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y que por las invasiones extranjeras al Imperio Romano de Occidente, este cayó y se mantuvo el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Hasta 1453. Bueno, para terminar esto, yo lo que les voy a pedir es lo siguiente. Que me expliquen cómo era la organización política de Roma desde su fundación hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Que expliquen más o menos con sus palabras qué es una monarquía, cómo era gobernada, qué fue la República de Roma y finalmente qué fue el Imperio Romano, es decir, cómo era la forma organizativa del imperio. Y después quiero que me expliquen cómo era la estructura social del Imperio Romano, de Roma en general, ¿no? Que me hablen de los patricios, de los plebeyos y de los esclavos. Y finalmente que me digan por qué se dio la caída del Imperio Romano de Occidente, que es muy importante para continuar con las clases de historia. Bueno, cualquier cosa me escriben y hagan el trabajo, que algunos de ustedes no hicieron muchos trabajos, pero bueno, vean estas clases y hagan los trabajos prácticos. Nos vemos.